Gracias nuevamente por este espacio. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la lectura de etiquetas en alergia alimentaria, ya habiendo repasado conceptos con el doctor José Fernando Vera y el doctor Eduardo Chapman. Nuestro contenido de conferencia va a ser qué es una alergia alimentaria, qué es un alergeno, cuáles son los principales alergenos, vamos a hablar de porciones y trazas muy brevemente, qué es la contaminación cruzada y cómo evitarla. Empecemos entonces que la alergia alimentaria, un repaso muy breve porque se ha hablado de forma muy amplia y muy entendible de lo que está pasando, es una reacción del sistema inmunitario que ocurre después de haber ingerido determinado alimento. Una pequeña cantidad de alimento puede generar signos y síntomas como problemas digestivos, respiratorios, urticarias, inflamación de las vías digestivas o de las vías respiratorias. En algunas ocasiones, una alergia alimentaria puede ocasionar síntomas graves o incluso una reacción que pueda poner en peligro la vida, que es llamada anafilaxis. Se calcula que la alergia alimentaria afecta aproximadamente el 8% de los niños menores de 5 años y hasta un 4% de los adultos. Y a pesar de que no existe una cura como tal, algunos niños superan sus alergias alimentarias en la medida que van creciendo, así como hay alergias alimentarias que se pueden presentar de forma tardía. Como ya dijo el doctor Chapman, tenemos una reacción adversa a los medicamentos que puede tener varios caminos. Una reacción no mediada por un mecanismo inmune, que va a ser una intolerancia alimentaria, o aquellas que están mediadas por mecanismos inmunes, bien conocidas como alergias alimentarias. Estas alergias alimentarias van a ser mediadas por inmunoglobulina E, mixtas o no mediadas por inmunoglobulina E, con las manifestaciones clínicas que ya fueron explicadas previamente. ¿Qué es un alergeno entonces? Un alergeno es toda aquella sustancia que puede producir una reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles que han estado en contacto previamente con él. Esta reacción de hipersensibilidad involucra entonces el reconocimiento del alergeno como una sustancia extraña, ajena al organismo en el primer contacto. Quiere decir que para que identifiquemos una sustancia como alergena debemos haber tenido un contacto previo. Y pasamos entonces a cómo leer las etiquetas. Para leer etiquetas debemos tener cosas muy claras. Lo primero es unos lentes o una lupa, porque las etiquetas están muy pequeñitas los ingredientes y eso es lo que tenemos que hacer clave para poder identificar nuestro alergeno. En listas de ingredientes vamos a ver que de menor a mayor, arriba vamos a tener siempre el ingrediente mayormente predominante. En la lista de ingredientes, cuando volteamos un envase, lo que está de primero es el ingrediente que tiene mayor contenido y el que está de último es el que tiene menor contenido. Los principales alergenos que vamos a identificar entonces van a ser la leche de vaca, la soya, huevo, pescado, trigo, maíz, gluten, maní, nueces y mariscos. Hay una ley de etiquetado que es la 8010 que permite identificar los 14 alergenos más comunes que deben ser informados de acuerdo a la ley. Gluten, crustáceos, huevo, pescado, maní o cacahuete, soya, lácteos, moluscos, dióxido de azufre y sulfitos, granos de sésamo, mostaza, apio y frutos con cáscara. La leche de vaca es en nuestro medio pues el alergeno más y mayormente identificable, que tiene muchísimos nombres y en esta lista que tienen acá van a identificar pues todas las formas en las que se puede identificar la leche de vaca. Hay una segunda parte inclusive, lactoalbúmina, lactosa, lactoferrina, crema agria, sólidos de crema de leche, sólidos de crema agria, saborizantes de azúcar moreno, ¿ok? Chocolates, harinas de alto contenido proteico, fiambres, la presencia dentro de perros calientes o salchichas, margarinas, condimentos naturales o sustitutos del aceite en base a la leche. También el caramelo o sabor idéntico al caramelo puede contener leche de vaca dentro de su preparación. Y aquí tenemos entonces un ejemplo. Hablábamos entonces que el ingrediente más con más cantidad va a estar de primero. Esto es una galleta saltina, pues sin ningún tipo de conflicto de interés. Su primer ingrediente es harina fortificada y a medida que vamos bajando, tenemos que tiene como ingrediente leche en polvo. Por lo tanto, una persona que tenga alergia a proteína de leche de vaca no podría consumir este tipo de galletas. Otro ejemplo tenemos en esta galleta también, en el cual su primer ingrediente va a ser harina de trigo y progresivamente vamos a ver que aparecen sólidos de la leche. Sólidos de la leche inicialmente no pensaría, ¿será que esto es leche o esto no es leche? Pues sí es leche y por lo tanto debe ser excluido en una dieta que va libre de proteína de leche de vaca. Otro ejemplo, porque la idea es que tengamos en alimentos de uso cotidiano. Acá tenemos unas tortillas de consumo sencillo, de consumo cotidiano, harina de trigo es su primer ingrediente, pero cuando vamos avanzando nos encontramos con el suero de leche. Por lo tanto, tampoco sería apto para su consumo este tipo de producto. Cuando pasamos a medicamentos, tenemos una serie de disyuntivas. Decimos, bueno, pero ¿cómo un medicamento va a tener también productos de origen animal? Pues el esomeprazol contiene dentro de su preparación
Lactosa. La lactosa, si bien no debería generar una reacción porque viene purificada y no tiene proteína de leche de vaca, en condiciones en las cuales hay un paciente que sea altamente susceptible o altamente sensible, podría inclusive generar algún tipo de reacción. Lo mismo sucede con los productos de higiene personal. Estas son unas toallitas húmedas en las cuales están en su etiquetado, están escritas como sensitive y tienen leche. Pues cuando vemos los ingredientes nos damos cuenta que no sería un producto adecuado para la higiene de un niño que tenga alergia a proteína de leche de vaca, a pesar de que está dirigido en su farmacología y en su mercadotecnia está dirigido a este grupo etario. La soya. La soya tiene un gran punto de reacción con los pacientes que tienen alergia a proteína de leche de vaca, ya se pueden hacer reacción cruzada en gran parte de los pacientes. Por lo tanto, la lectura de la soya dentro del etiquetado es importante para evitarla, sobre todo en etapas iniciales de la dieta de exclusión. ¿Cómo podemos leer la soya? Edamame, proteína de soya, miso, natos, salsas de soya, albúminas, quesos de soya, fibras de soya, helados, porotos, leches de soya, bebidas vegetales, concentrados de proteínas, en ocasiones ni siquiera dice de soya, dice concentrado de proteína. Entonces, al decir concentrado de proteína, no sabemos diferenciar claramente cuál es el origen proteico de ese concentrado. Brotes, la presencia de tamari, tempe, proteína vegetal y el consumo de soya. Un ejemplo, entonces, vamos a ver en este alimento, estas son unas papas de tomate, cuyo primer ingrediente va a ser papa, pero en la medida que vamos bajando, tiene proteína hidrolizada de soya en sus ingredientes y además tiene un etiquetado que está adecuado, que dice contiene ingredientes derivados de la soya. Sin embargo, lamentablemente, en este momento en Colombia no existe una regulación como tal para el etiquetado. Se está trabajando en eso, pero aún no es ley. Aquí también vemos un ejemplo en soya, este es un chocolate y vemos que nuestro primer ingrediente va a ser masa de cacao y en la medida que vamos bajando dice, puede contener trazas de soya, maní y nueces de árbol. Entonces, un chocolate que normalmente no esperaríamos a lo mejor que contuviera soya, en su etiquetado te dice claramente que puede contener trazas. Y el puede contener trazas es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en un paciente que es altamente susceptible o un diagnóstico inicial de alergia, la realidad es que puede ser necesario eliminar las trazas de la alimentación. Por lo tanto, este producto no sería apto para consumo en una persona que tiene alergia a soya. El gluten está presente en muchos tipos de cereales, pues el trigo es el principal, luego está el centeno, la cebada, la malta, el extracto de malta, los saborizantes de malta, el vinagre, la levadura de cerveza y la avena que no esté marcada como libre de gluten, la cebada, el salvado, el burgul, los cereales, el couscous, las galletas, crutones, tortillas de harina e inclusive la granola porque puede estar preparada con múltiples mezclas de cereales. ¿Qué sucede con la avena? Si la avena no está marcada, etiquetada como libre de gluten, puede estar contaminada con gluten. Por lo tanto, es importante hacer la exclusión al principio de una dieta que esté libre de gluten. Hidrolizadas de proteína vegetal pueden contener gluten, hidrolizadas de proteína de trigo, masta, que es un tipo de pan, almidón de trigo modificado, pastas, pizzas, centenos, sémola y triticale, germen de trigo, pan blanco, harina blanca, son pues productos que van a contener gluten dentro de su preparación. Por lo tanto, aquí tenemos un nuevo ejemplo en el cual tenemos, esto es un maní, su primer ingrediente va a ser maní, pero su segundo ingrediente es harina de trigo fortificada. Y aparece un etiquetado adecuado que dice contiene gluten. Entonces, a lo mejor no lo podríamos pensar que tiene gluten, pero tiene igualmente, vemos en esta misma lista de ingredientes de un modificado del mismo producto, tiene además proteína hidrolizada de soya. Entonces, proteína hidrolizada de soya con un saborizante de soya también. Entonces, no solamente tiene gluten, sino que también pues, tiene trigo y tiene además soya. Entonces, este es un alimento que si tenemos una alergia alimentaria múltiple, tendríamos que tener muchísima atención. En los productos de higiene personal, inclusive, pueden haber también derivados de gluten. Entonces, esto es un jabón de piel en que sus ingredientes se encuentra almidón de tapioca. Entonces, hay que estar atentos porque si tenemos una sensibilidad marcada a algún tipo de gluten, pues podríamos generar una reacción adversa. El huevo. El huevo puede estar en las etiquetas en muchísimos nombres. Entre ellos está la albúmina, claras de huevo, yemas de huevo, huevo deshidratado, huevo en polvo, sólidos de huevo, sustitutos ponches, globulinas, libetina, lisocima, que es muy utilizada en Europa, mayonesa, merengue, ovoalbúmina, ovomucina, ovomucoido, ovovitelina, simplex y surimi. Entonces, son algunas formas en las cuales puede ser con productos del huevo que generen una reacción adversa. Tenemos aquí un ejemplo de este etiquetado, entonces esto es caldo de pollo.
Cuando vemos entonces, pues los ingredientes, sabemos que son sal, potenciadores de sabor, grasas de pollo, y al final dice, puede contener leche y huevo. Entonces, pues esto solamente es un saborizante e inclusive en su disclaimer, o sea, en su conflicto cuando hablamos de etiquetado, dice que puede contener leche y huevo. El maní, en teoría, es fácilmente identificable en condiciones en las cuales haya una persona con alergia al maní. Lo ideal es que todo el núcleo familiar también evite el maní por el altísimo riesgo de anafilaxia. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Que no sea maní simple. Nueces artificiales, snacks de maní que sean salados, aceite de maní prensado, frutos secos molidos, maní con cáscara, surtidos de frutos secos, lugares en los que vendan a granel quiere decir que venden por el peso. Puede que a lo mejor en este envase no haya maní, pero en el al lado sí hay, y ocurre lo que se llama reacción cruzada, pues, y eso lo vamos a ver más adelante. Not meat es un tipo de sustituto como de carne de maní que se utiliza dentro de la alimentación vegetariana en algunas oportunidades. Mantequilla de maní, proteína de maní hidrolizada, proteínas de plantas hidrolizadas, helados, yogures, mazapanes, salsas de mole o turrón pueden contener maní en su preparación. Tenemos entonces el ejemplo de este tipo de arándanos. Dicen arándanos deshidratados como primer ingrediente. Y luego tenemos, puede contener trazas de maní, ajonjolí, gluten, soya y leche. Este es un ejemplo bastante claro de cómo un alimento que en teoría, que tiene solamente un ingrediente, porque el primer ingrediente es arándanos deshidratados y de hecho es el único ingrediente. Sin embargo, esta planta procesa todos los demás alimentos. Por lo tanto, puede haber una contaminación cruzada y ellos hacen la aclaración de que puede contener. Entonces, no sería un alimento apto para consumo en aquella persona que puede ser susceptible inclusive a las trazas. En las nueces pueden ser tan claras como almendras, nueces artificiales, ayucos, nueces de Brasil, nueces blancas, acajú, castañas, coco, avenas napolitanas, avellanas, yanduya, que es como una Nutella, nueces de quingó, quichori o lichi, son diferentes tipos de nueces y variedades de nueces que pueden generar una reacción alérgica. Y al momento de la lectura de la etiqueta es algo bastante retador, porque pues si sabemos alergia a nueces, tenemos que poder tener esa cantidad, ese amplio abanico de nueces que nos pueden potencialmente generar alergia. Macadamias, cacahuates, mazapanes, pastas de nueces, turrones, mantequillas de frutos secos, Nutellas, pastas de nueces, pecanas, la salsa pesto está hecho pues en base a nueces, piñones, pistachos, praline. El praline es un tipo de caramelo también hecho con nuez. Semillas del árbol de karité, atención con semillas del árbol de karité, porque la mantequilla de karité es algo que se utiliza mucho en los productos de belleza. Entonces, un individuo que es susceptible a una alergia severa a las nueces podría ser afectado por productos de belleza que tengan, pues, karité dentro de su composición y nueces de nogal. Observemos el ejemplo más común, la Nutella. Su primer ingrediente es el azúcar, el siguiente es manteca de palma con avellanas en un 13%, por lo tanto una persona que fuese alérgica a las nueces no podría consumir este producto. El maíz. Vemos un aumento creciente en lo que es alergia a cereales de alto consumo como son el arroz y el maíz. Y por eso es tan importante aprender a leer la etiqueta para poder identificar otras fuentes. Porque decimos, bueno, el maíz es fácilmente identificable. Lo que tiene o no tiene maíz. Resulta que dentro del maíz están las dextrinas, las maltodextrinas, dextrosa, fructosa, glucosa alta, que son azúcares, pero pueden estar en su preparación porque su origen va a ser el maíz. La malta, el jarabe de malta, monodiglicéridos, glutamatos monosódicos, que están en tantísimos alimentos, y almidón. Entonces, parece que la alergia al maíz pues algo muy sencillo de identificar, pero la verdad es que es una de las cosas más retadoras porque no estamos familiarizados con otras formas de presentación del maíz. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un dulce, esto es un ponqué cubierto de chocolate, de muchísimo consumo además acá. Su primer ingrediente va a ser harina de trigo fortificada, pero va a tener almidón de maíz, aunque está modificado. Cuando hablamos de almidón de maíz modificado, estamos hablando que en teoría tuvo las modificaciones para poder hacerlo menos alergénico. Sin embargo, como ya hemos hablado previamente, la susceptibilidad del paciente puede ser tan alta que aún a la modificación de ese almidón de maíz haya una respuesta inmunológica. Esto es una salsa de tomate que también tiene en su presentación. Entonces, primero tomate, luego verduras, cebolla, concentrados, aceite vegetal, de girasol y de colza, y luego hablamos otra vez del almidón modificado de maíz. Esto es un malvavisco y su primer ingrediente es sirope de maíz. Entonces, se ve ingenuo, se ve inocuo y la verdad es que no es apto para una persona que
tenga alergia al maíz. Hablamos un poco entonces de lo que son las trazas. Las trazas nos van a permitir identificar en el tiempo cuál alimento podemos o no podemos consumir. ¿Qué son las trazas? Es un componente activo que, aunque no forma parte del ingrediente principal, pueden generar en personas susceptibles una respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir la traza? La traza quiere decir que el alimento puede o no haber estado en contacto. Puede ser porque sea en una misma planta de procesamiento, que es lo más común, o porque sencillamente estaba a lo mejor en el mismo espacio. Y entonces venimos a hablar de lo que es la contaminación cruzada. Y la contaminación cruzada es el proceso en el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocidos o no y que terminan por contaminarse por el intercambio de sustancias ajenas. Puede ser directa o indirecta la contaminación cruzada. Es directa cuando el contacto pues entra, valga la redundancia, directamente y se contamina entre sí. Por ejemplo, usamos una tabla de picar pollo y inmediatamente utilizamos la misma tabla para picar pescado, ¿ok? Entra en contacto directo y se puede contaminar. Y cuando indirecta es cuando utilizamos el utensilio de cocina. Por ejemplo, cortamos el pollo, lavamos y luego cortamos el pescado. Entonces, de esa manera, estaríamos en contacto indirecto porque no lo hicimos simultáneamente en la misma superficie, pero si utilizamos un vehículo, en este caso el cuchillo, para poder transmitir esas trazas de uno a otro a pesar de haber estado lavadas. Este es el reglamento técnico en la norma, lo que dice cómo debería ser el etiquetado nutricional y frontal de los alimentos envasados. Esto es lo que tiene que hablar acerca de, este es un alimento alto en sal, esto es un alimento alto en azúcar, esto es un alimento alto en grasas saturadas. Pero este etiquetado frontal inicial no habla del etiquetado en potenciales alergénicos. Dice, debe hacerse la declaración potencial de alergenos, pero no va a estar en el etiquetado frontal. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad leer la etiqueta de ingredientes para saber verdaderamente la composición de lo que estamos consumiendo o de lo que le estamos administrando a nuestros hijos. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de un etiquetado para que sepan cómo se lee en puntos cortos una etiqueta. La información nutricional está dada primero por tamaño de la porción. Dice, una taza trae 228 gramos y ese es el tamaño de la porción. Y dice, por paquete trae 2. Es decir, este envase va a traer 2 porciones de estas galletas. Y la cantidad por porción habla de la energía, es decir, si yo me como el paquete entero, me voy a comer 500 calorías, no 250, porque este paquete trae 2 porciones. Luego hablamos de los alimentos, pues, que se deben limitar, lo que son los carbohidratos totales y los que se deben consumir en cantidad suficiente. Y lo vamos a ver en base a porcentaje. El porcentaje es el valor diario de acuerdo a los requerimientos diarios nutricionales. Y decimos que un alimento es bajo en un nutriente cuando tiene menos del 5% y es alto cuando tiene más del 20%. Y este punto sencillo es lo que va a permitir que la industria alimentaria identifique y etiquete de forma adecuada. Porque si, por ejemplo, como en el caso de esta etiqueta que está acá, dice, tiene sodio 470 miligramos, pero eso es el 20% de mi requerimiento, en el frontal de esta etiqueta debería ser, esto es un alimento alto en sodio. Entonces, de esta forma ustedes van a poder identificar fácilmente qué es lo que están consumiendo en relación a lo que son porciones. Recordemos que hay dos etiquetas. Hay la etiqueta de información nutricional, que es esta acá, que es la información nutrimental, y hay otra etiqueta que es la etiqueta de ingredientes. Entonces, pasa muy frecuentemente que abrimos el envase y puede que la etiqueta de ingredientes no se pueda leer. Entonces tenemos que ir a la caja grande para poder leer los ingredientes. Pasa mucho con los que son productos de empacado individual. El empacado individual no permite que en cada uno de los productos individuales se puedan poner todos, porque se supone que nosotros leímos la caja grande donde estaban las 37 galletas. Entonces pasamos a cómo evitamos la contaminación cruzada. Hay una herramienta sencilla para evitar contaminación cruzada y es las tablas y los cuchillos de colores. ¿Qué sucede? Que a veces estas tablas y cuchillos de colores se mezclan en la cocina porque las meten todos en el mismo lugar. Entonces, el esfuerzo que hacemos económicamente para comprar las tablas bonitas y los cuchillos de todos los colores se ve perdido porque las almacenamos unas al lado de las otras, que además en muchas ocasiones vienen así, vienen como una cajita que se vienen todas juntas. Entonces, separamos los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. Tratemos de evitar el contacto entre estos alimentos, que la sangre no caiga en ningún otro alimento. Cuando hablamos de la nevera es importante ese orden, ¿ok? Hay que lavarse las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar y sobre todo si serviste algún alimento con anterioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el alimento que es potencialmente alergeno debe ser manipulado, ojalá después de que hayamos preparado la comida de el que no tiene el alergeno, ¿ok? Al hacer la compra y clasificarla en la nevera, separa los alimentos. Hay cajones diferentes para las carnes, el pescado y las aves.
muchas veces sucede en las neveras comercializadas regularmente, el cajón del queso y los lácteos está arriba. Al estar arriba, si la leche gotea encima de los demás alimentos, estamos contaminando absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos que tener la precaución de si le vamos a colocar de primero en el estante más alto, pues colocarlos primero dentro de un envase. Es decir, compramos el queso, lo vamos a picar, lo vamos a colocar dentro de un envase y ese envase es el que va a ir al espacio correspondiente en la nevera. Porque si se abre, se rompe, alguien lo manipula inadecuadamente, me va a contaminar los alimentos que se encuentran abajo. Que además, comúnmente, los alimentos que se quedan abajo suele ser la comida de los niños. Entonces, eso es lo que hay que estar atentos. Guardemos la carne en recipientes herméticamente cerrados, lo que les contaba, para que la sangre no gotee y no entren los demás. Y si podemos cubrir con papel de aluminio un trapo limpio, pues muchísimo mejor, ¿ok? Al manipular alimentos, utilicemos utensilios diferentes para tratar alimentos diferentes. De aquí viene la separación de las ollas y los platos de los niños que tienen alergia a proteína de leche de vaca. Porque sabemos que si utilizamos la esponja para lavar una taza que se toma un café con leche y con esa misma esponja lavamos el plato del niño, pues ahí tenemos la posibilidad de una contaminación cruzada, ¿ok? Es importante que mantengamos todos los recipientes y utensilios limpios antes de utilizarlos, ¿ok? Y al momento, pues no solamente lo vamos a limpiar, sino que utilizamos agüita caliente, ¿ok? E inclusive detergente. Tratemos de eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir alimentos para evitar la contaminación y evitar el riesgo de infección por salmonela, ¿ok? Entonces, recordemos que huevo crudo es un riesgo además de alergénicamente es un riesgo también desde el punto de vista infeccioso. Vamos a cambiar el trapo de cocina si ha sido manchado con alimentos crudos o si sabemos que tenemos un familiar o nosotros mismos somos alérgicos, utilicemos trapos diferentes, ¿ok? Las ensaladas se deben montar al último momento y los ingredientes se tienen que mantener adecuadamente refrigerados. Y la cocina se debe desinfectar de forma periódica, no solamente con eliminar la cocina cruda, sino verdaderamente con agua caliente y hacerlo de forma profunda. ¿Qué vamos a llevar a la casa? Leer etiquetas es la única forma para asegurar que el alimento consumido es seguro. Es la única manera. Las preparaciones artesanales no suelen tener etiquetado adecuado, por lo que es preferible en el niño alérgico evitar su consumo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay muchas personas con muy buena voluntad que quisieran hacer un alimento que sea apto para su hijo. Pero si no estamos utilizando de primera materia prima un alimento clasificado, explicado y claramente libre de alergenos, puede ser peor. Y eso sucede mucho, sobre todo al principio de la dieta de exclusión. Al principio de la dieta de exclusión llega pues los padres y dicen, mira, hemos hecho la dieta perfectamente bien, sin embargo las manifestaciones clínicas no están mejorando. Seguimos con evacuaciones con sangre, seguimos con tos, seguimos con reflujo, seguimos con eczema en la piel. Y cuando empezamos a revisar el diario de alimentación que llevamos al principio, decimos, oye, pero fíjate, estas arepas que están acá, las diste tú, no las compré, pero me dijeron que la señora no, si no, donde las hacen, únicamente las hacen con maíz. Pero la verdad es que no sabemos si la plancha de esa casa tiene usando mantequilla unos sólidos 30 años. Entonces, de esa forma, saboteamos el gran esfuerzo que requiere una dieta de eliminación por alimentos artesanales no controlables. Las trazas o contaminación cruzada pueden influir muchísimo en la mejoría del paciente alérgico. Así que muchísimas gracias y estoy para cualquier duda que puedan ayudar. Que tengan feliz tarde.